vamos al libro en la página. Ya, a ver, libro en la página. A ver, página, un minutito, déjame que lo encuentre. Ah, ya, fácil. Página 274. No, 247, perdón. Página 247. Ya vamos a culminar con eso. Página 247. A ver, vamos por acá. Perfecto, chicos. A ver, página 247. ¿La retroalimentación ya lo hemos hecho, chicos? Sí, ¿no? Sí, es así. Ya, eso ya lo hicimos. Ya, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días con todos. Ya los que se están conectando recién, ya, ¿qué tal? Bien. Vamos a avanzar entonces en lo que sería la lectura, ¿ok? Bien, primero tengo que informarles algo. Estoy conectado desde la laptop, pero no tengo corriente eléctrica en mi casa, no hay luz, ha habido un corte de luz. Entonces, mi laptop se encuentra en un, ¿cuánto? A ver, 63%. Esperemos que me dure 1 hora y media, ya chicos, hasta las 12. Si es que de repente se apaga antes, aunque no creo, bueno, es porque la laptop lamentablemente se apagó y del celular no puedo conectarme porque no lo tengo ahora. ¿Ok? Entonces, chicos, ya les voy comentando eso, ¿ya? Así que en caso se apague, por favor, pido la comprensión del caso. ¿Ya? Muy bien. A ver, el texto. Vamos a leer, ya quiero que ustedes lean. Muy bien, vamos a comenzar leyendo con Paolo. Vamos, Paolo, por favor, ayúdame leyendo este párrafo sombreado. Ok, profesor. Gobierno sirio reanuda conversación con oposición en un ambiente tenso. Domingo 9 de febrero de 2014. Fuente: La República. El gobierno de Siria, encabezado por el presidente Bashar al-Assad, y la oposición se preparan para la segunda ronda de negociación de paz, a realizarse este lunes en Ginebra. En medio de un ambiente tenso tras las declaraciones de ambas partes respecto a la violación de la tregua humanitaria en Homs. El objetivo de este nuevo encuentro será discutir cómo encontrar un arreglo político para detener la guerra civil en Siria. La cita se dará gracias al auspicio de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, y en base a una hoja de ruta diseñada por Estados Unidos y Rusia desde hace un año y medio. Excelente, muy bien, Pablo, excelente. Continúa leyendo, por favor, Samira, todo el siguiente párrafo. Ya, profesor. No obstante, el contexto de la nueva reunión no será el mejor, ya que cada uno de los participantes se acusan entre sí por los ataques realizados a los civiles, que esperaban ser evacuados de Homs. Esto fue considerado como una violación a la tregua humanitaria, la cual inició el viernes e incluye hoy, que tiene como principal objetivo el que los civiles puedan abandonar Homs. Las nuevas conversaciones serán asistidas por el mediador internacional Lakhdar Brahimi, quien resaltó que pese al fracaso del primer encuentro, esto significó un avance positivo, ya que ambas delegaciones se sentaron en una misma sala, una frente a otra, y hablaron por sus intermediarios. Muy bien, excelente. Muchas gracias, Samira. Bien, y ahora va a terminar de leer, por favor, Karen. Leemos ese párrafo sombreado, por favor, Karen. Uy, no está Karen. A ver, termina de leer, a ver, ¿quién? A ver, ya, Johan, por favor. Ok. Cabe recordar que la primera reunión de paz no prosperó debido a una notable desconfianza mutua respecto a puntos centrados en el acceso humanitario a Homs y a la liberación de prisioneros políticos. El desafío ahora consiste en conseguir algún resultado real, para lo cual el gobierno y oposición
y oposición sirias deberán primero ponerse de acuerdo sobre el punto de partida de sus conversaciones políticas, concluyó Brahimi. Excelente, muy bien. A ver, ¿de qué nos habla este texto, chicos? ¿De qué nos está hablando el texto? A ver. ¿De qué nos habla, muchachos? El texto. La oposición del gobierno siriano. Ya, muy bien. De conversaciones para acabar la guerra en Siria. ¿Tú recuerdas cuál fue el motivo de la guerra, Jimena, en Siria? A ver, recordamos. ¿Cuál fue el motivo de la guerra, Renzo? Miguel, Juan Eduardo, Paolo, María. El motivo de la guerra era que las fuerzas de oposición querían acabar con el gobierno de ¿quién? Con el gobierno de Bashar al-Assad. ¿Te acuerdas quiénes apoyaban a las fuerzas de oposición? 1. Los Estados Unidos. 2. La OTAN. Y 3. La Unión. ¿Qué unión, chicos? La Unión Europea. Muy bien, Renzo. Eso, perfecto. Y a Bashar, ¿quién lo apoyaba a Bashar? El país de Putin. Rusia. Ahí está, Rusia, ¿no? Moscú. Muy bien. ¿Quién más lo apoyaba? El país de Xi Jinping. China. ¿Ya? China, Corea no, China. Y lo apoyaba el país de Saddam Hussein. Y Israel. Irán. 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 Ya recordamos. Bashar tenía el poder y era un dictador, era un gobernante, pero así espeluznante. Las fuerzas de oposición quieren quitarle el poder a Bashar. ¿Ya? Bashar pertenece a la facción de los chiíes. Profesor, ¿qué es eso? Me mareo, profesor. Mira. De los musulmanes están divididos en dos bloques, los musulmanes. Los musulmanes chiíes y los musulmanes sunitas. Bashar pertenece a los chiíes, es decir, los chiíes gobiernan Siria, gobiernan Irán, gobiernan Irak, gobiernan casi todo el mundo árabe. Ya, muy bien. Bashar es un dictador de lo peor. Y las fuerzas de oposición quieren acabar con esta dictadura. Pero no quieren cambiar de sistema económico, de modelo político. No quieren cambiar. Las fuerzas de oposición solamente quieren llegar al poder. Si llegan estas fuerzas de oposición, ¿va a cambiar algo en Siria? No va a cambiar algo en Siria. Se van a mantener las cosas. Entonces, da igual si apoyas a uno o apoyas al otro, porque los dos son extremistas radicales. La diferencia es que las fuerzas de oposición son del otro bando. ¿Cómo se llama el otro bando? Te dije, ¿cómo se llama? El bando de los sunitas. El bando de los sunitas. Muy bien. Muy bien. El bando de los sunitas. ¿Y Bashar de qué bando era? Bashar del bando de los chiíes. Muy bien. De los chiíes. ¿Ya? Estados Unidos, ¿por qué apoya a las fuerzas de oposición? No porque le cae bien las fuerzas de oposición, sino porque Siria, gobernada por Bashar, e Irán, junto a Hezbollah, son los principales países opositores ¿a qué país? A Israel, ¿sí o no? E Israel es un país creado por los norteamericanos para controlar el petróleo en el Medio Oriente. Entonces, Estados Unidos sabe
que si es que derrotan a Bashar, se va a debilitar también Irán y por lo tanto Israel va a tener el camino libre, ¿no? Rusia, por su parte, apoya al presidente de Siria no porque le caiga bien, sino porque el único puerto que tiene en el mar Mediterráneo está en Siria. Las inversiones rusas entonces se encuentran en Siria, entonces tienen que defender sus inversiones, ¿ya? Ok, muy bien, ya hemos recordado. A ver, pregunta número 1, la pregunta 1 está súper fácil, es un chiste, ¿ah? ¿Quién es el presidente de Siria, chicos? ¿Cómo se llama el presidente de Siria? Bashar Bashar al-Assad. al-Assad. Al-Assad, ¿no? Muy bien, mira, Bashar al-Assad. Muy bien, ¿no? Esos nombres bien raros, ¿no? Muy bien, Valerí, perfecto, Valerí. ¿Quién auspicia este tipo de reuniones en el conflicto sirio? La lectura lo decía, lo leyó Paolo. ¿Quién auspicia este tipo de reuniones? ¿La ONU? La ONU, Así es, muy bien, Paolo. ¿Y quién más lo dijo? A ver, Esteban, muy bien. La ONU. ¿Qué significa ONU? Organización de Naciones Unidas. Mira, Organización de las Naciones Unidas, ¿no? Que esta organización es solamente finta, ¿no? Porque más bien, pues, promueve conflictos a veces. 3. Con la ayuda de tu profesor averigua cuál es la situación de Siria hoy en día. Bueno, te comento, hoy en día Siria mantiene la guerra, pero se dan conversaciones para la paz. La guerra continúa en Siria, muchachos. La guerra en Siria continúa. Siria ya está devastada. Los sirios ya no soportan más esta guerra. ¿Te imaginas tú 10 años de guerra? 10 años de guerra es toda una vida. 10 años de bombardeo, de fusilamientos, de ejecuciones. 10 años, wow, de una guerra que parece no acabar, pero que felizmente ya apunta a acabar, aunque sea por algunos lados, ¿no? Muy bien. Muy bien. 10 años, ¿no? De una guerra, pues, muchachos, que ha costado miles de vidas y 12 millones de refugiados. Ya mira el tremendo problema sirio, ¿no? Un problema realmente grande, un problema realmente enorme, muchachos. Bien. Bien, ahí lo vamos dejando. Ya eso es todo. Lo demás es la práctica domiciliaria y la práctica domiciliaria es para la casa. Ahora vayamos a ver de repente lo que nos interesa más. ¿Qué es lo que nos interesa más, chicos? Obviamente el gobierno, ¿no? Los gobiernos acá en nuestro país, ¿no? Los gobiernos en el Perú. Eso nos importa más. ¿Ya? Y al día de hoy vamos a ver un tema interesante, muy polémico también. El día de hoy vamos a hablar acerca del segundo gobierno de Alan García. Alan García gobernó el Perú ¿en qué año, chicos? En su primer gobierno. ¿De qué año a qué año gobernó? Alan García, a ver, en su primer gobierno, ¿gobernó de qué año a qué año? A ver, te doy pistas. ¿Del 80 al 85? ¿Del 85 al 90? ¿O del 90 al 2000? del 90 al 2000. Del 90 al 2000, chicos. ¿Verdadero o falso? No, ese era Fujimori. Es Fujimori. Ajá, ese era Fujimori. Fujimori, ya me ¿Del confundí. 95? Era 85 y Excelente. 90. Del 95 al... Eso, muy bien, No, excelente, ese Juan era el Eduardo. segundo de Alberto Fujimori. A ver, a ver, a ver. Tenía que ser antes, No, 85, 90. 2000, desde el 2005. Desde el 2005, no. No, Alan 2006. García gobernó Antes de en Fujimori fue. claro, antes de Fujimori, un gobierno antes de Fujimori. Desde 85, 1900, 90. ¿El segundo o el primero, profesor? el El primero, el primero. primero. Ah, el primero. Desde 1985 hasta 1990.
90. Hasta 1990. Fueron 5 años de gobierno, muchachos. Mira, mira, no te olvides, ¿ah? Del año 85, el año 86, fueron grandes años para el Perú. Muy buenos años para el Perú. Muy buenos años. En esa época la gente tenía plata, muchachos. El sueldo había aumentado. Había dinero en el Perú en el 85 al 86. La población estaba contenta con Alan García porque su gobierno facilitaba las cosas, un gobierno populista, ¿no? El sueldo había aumentado. No le interesaba a Alan García solucionar los problemas, le interesaba mantener contenta a la población. Nada más, así de sencillo. Así de sencillo, muchachos. Los 2 primeros años fueron años muy buenos de gobierno, en el sentido de que la población estaba contenta. ¿Cuándo la población está contenta, chicos? Cuando tiene dinero, cuando las cosas se facilitan. Claro, así es. Queramos o no queramos, muchachos, en este mundo en el cual vivimos, tener dinero es tranquilidad, muchachos. Cuando uno no tiene dinero está cabezón, está todo estresado. Uy, ¿ahora de dónde saco dinero para pagar las deudas, para pagar el celular, para pagar el internet, el colegio de los hijos? ¿De dónde saco dinero para dar de comer a los hijos? Es todo un problema no tener dinero, muchachos. Es enorme no tener dinero. Pero si hay dinero, si el sueldo aumenta, uno está contento, uno está tranquilo. Eso no quiere decir que esté bien, ¿no? Esta mentalidad del dinero y de la individualidad, ¿no? No quiere decir que todo sea dinero, pero queramos o no, muchachos, en este mundo, en esta sociedad, todo se rige en función a qué. ¿Mm? Todo se rige en función a Dinero. qué. Al dinero, muchachos. Todo se rige en función al dinero en esta sociedad. No, en esta sociedad no hay nada de, pues, mira, somos buenitos, ¿no? Y damos las cosas por caridad. Eso casi ya no existe, muchachos. Todo es por dinero, por intereses económicos. Cuando Fujimori iba a los cerros, a los asentamientos humanos, y regalaba comida, regalaba plata, regalaba táperes, ¿lo hacía porque realmente era bueno Fujimori? No, ¿sí o no? ¿Lo hacía para qué? Para ganar votos y para que vuelva a ser escogido presidente. Y una vez siendo presidente, ¿qué hacía Fujimori? ¿Qué hacía Fujimori? ¿Ah? Privatizaciones. Privatizaciones, se robaba el dinero, corrupción. Ahí recuperaba todo lo que invertía, pues, muchachos. Entonces, en este mundo Y más. individualista, y mucho más, claro, en este mundo individualista todo se rige en base al dinero. Lamentablemente así es, muchachos. Profesor, no debería ser así, profesor. Así es, pues, muchachos, pero todo se rige en función del dinero. Incluso hasta las relaciones sentimentales, de amor, muchachos, todo se rige en función al dinero, ¿no? Es así, pues, chicos. Entonces, en ese momento, el año 85, 87, la gente estaba contenta. Alan García le facilitaba la vida, había aumentado los sueldos. Perfecto. La gente estaba contenta, feliz. Uy, pero llegó el año 87. Llegó el año 87. Y de lo que todo iba hacia arriba para la población, de un momento a otro se empezó a detener y empezó a ir hacia Abajo. hacia abajo, muchachos, en caída libre. 87. El año 88 fue de terror. El año 89 fue inimaginable. Para el año 90, el Perú estaba destrozado. Para el año 90, muchachos, el Perú se encontraba completamente destrozado. Completamente destrozado. Los únicos que se favorecieron fueron los 12. ¿Los 12 qué?
¿Y quiénes eran los 12 apóstoles? A ver, ¿te acuerdas? Empresas. Grupos de empresarios. En su primer gobierno de Alan García se encargó de destruir al Perú económicamente hablando. 85, 86, bien, muy bien. 87, 88, 89. Para el 90 el Perú ya estaba desahuciado. La peor crisis económica de toda la historia en el Perú se dio en estos años, en el primer gobierno de Alan García. Si tú crees que ahora Venezuela está terriblemente mal, déjame decirte que el Perú estaba muchísimo peor en esos años. Mucho peor en esos años. Los peruanos se iban del país. ¿A dónde crees que se iban los peruanos? A los lugares vecinos. Claro, los que tenían más o menos su plata, ¿no? Se iban a Chile, Argentina, Ecuador, Venezuela, Uruguay. Los que tenían más dinerito, ¿no? Los que ya pues eran más pudientes, se iban ¿a dónde? A los Estados Unidos de Norteamérica. Y los que tenían ya pues mucho, mucho dinero, se iban ¿a dónde? Europa. A Europa, Inglaterra, Francia, Alemania, Italia, Bélgica, Holanda, ¿no? Se iban a España. esos países. Pero al cambio, pues los pobres, ¿no? Los que vivían en los asentamientos humanos, en los cerros, así como Huaycán, pues, así como Villa El Salvador, pues muchachos, las zonas pobres de Lima, ¿no? Las zonas, pues, los conos, pues chicos, ¿dónde se iban ellos? Había dos opciones, o quedarte o irte ilegal. Claro, ¿a dónde sí? A ningún lado, pues muchachos. Se quedaban en el Perú si no tenían dinero ni para comer en esos años. Claro, los de clase media y clase alta salían y se iban del Perú, pues. Se iban del Perú. Al cambio, la clase baja, que eran la mayoría, se quedaba pues en el Perú a afrontar una terrible crisis económica. La peor de toda la historia. De lo que en un momento tú comprabas 5 panes por un inti, para el año 90, comprabas esos 5 panes por 10.000 intis. Es como decir que compres, ¿cuánto cuesta el pan ahora? 5 por un sol, ¿no? Creo que sí. 6 por ahí. Ya, supongamos 5 por un sol, ¿no? Si hoy compras acá el pan 5 por un sol, imagínate que acá 2 años el pan cueste 5 panes por 10.000 soles. ¿De dónde vamos a sacar 10.000 soles, muchachos? Si a la justa nuestros padres ganan 1.000, 1.500, 2.000 mensuales, nuestras mamás también. Imagínate, ¿no? Una crisis enorme, interminable, la crisis económica de los años 80. Un dolor de cabeza, la crisis de los años 80. Horrible crisis económica. Ya, muy bien. Y como te digo, durante estos años la clase media se fue del país. Bueno, los pobres también se fueron, ¿no? Como ilegales algunos, otros se fueron simplemente a trabajar, ¿no? Y a hacer una vida en otros países, ¿no? Estoy seguro que de acá ustedes deben tener familiares que viven en el extranjero, ¿no? De repente alguien tiene familia que vive en el extranjero. Por ejemplo, mis hermanos se fueron a vivir a Argentina, ¿no? Allá se fueron a vivir, yo fui el único que me quedé acá en el Perú, ¿no? ¿No? Pero bueno, ¿no? Etcétera, etcétera. Muy bien, entonces mira pues la situación, ¿no? La crisis económica en el gobierno de Alan García. Si Alan García, ya, tuvo un gobierno tan, pero tan desastroso, ¿cómo es posible que hayan vuelto a escoger a Alan García como presidente, muchachos? ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo podemos explicar eso? Si Alan García ha destrozado el Perú en los años 80, dejó el peor Perú de la historia, y encima, después de Alan García, ¿quién vino a gobernar, muchachos? Fujimori. Fujimori. Después de que Alan García nos dejó el peor Perú de la historia, económicamente hablando,
Vino Fujimori para terminar de rematar el Perú con la peor dictadura de la historia. Imagínate, años verdaderamente terroríficos. Años verdaderamente terroríficos, muchachos. ¿Cómo es posible que Alan García haya sido escogido nuevamente presidente del Perú? ¿Cómo podemos explicar eso? Te pregunto a ti, ¿tú volverías a comer el mismo plato de comida que te generó una enfermedad? No. No, muchacho. Nadie volvería a comer el mismo plato que le generó enfermedad. ¿Tú regresarías al lugar donde te hicieron daño? No, ¿sí o no, muchacho? Ni que estuviéramos locos. ¿Cómo vamos a volver al lugar donde nos hicieron daño para que nos vuelvan a hacer daño? Imposible, ¿no? Entonces, profesor, ¿cómo es posible que hayan vuelto a escoger a Alan García como presidente y haya vuelto a gobernar el Perú? ¿Tú cómo crees que es posible eso? ¿Cómo podemos explicar eso, muchachos? Que haya tenido un contrincante peor que él. Posiblemente esa es una muy buena opción, ya que haya tenido un contrincante peor que él, ¿no? Escoger el mal menor, ¿no? En el Perú siempre se escoge por el mal menor, ¿no? ¿Ya? Pero solamente por eso. ¿Solo por eso, muchachos? O haber otras ideas. ¿Cómo es posible que Alan García haya podido... ¿Populismo? Populismo, ya. Esa es otra opción, claro que sí. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, otras opciones, muchachos. ¿Compra de votos? ¿Cuál crees que fue la campaña, la estrategia política de Alan García para convertirse nuevamente en el presidente del Perú? Profesor, si no mal no recuerdo, ahí ya estaba con Humala Ollanta. Él iba primero en las elecciones, ¿Ya? pero tenía una propuesta muy radical. Y García propuesta, decía lo opuesto a lo que prácticamente decía, porque Humala era una derecha, una izquierda radical. Una izquierda radical. Ya, muy bien, excelente. Ah, excelente, Mejor excelente. que él, lo mismo propuso Es ¿Quién? casi ¿Quién, lo Cristian? mismo que Vargas Llosa y... María Vargas Llosa. Algo parecido, ¿no? Pero la cosa era que Mario Vargas Llosa era de la extrema izquierda, no, sino de la extrema derecha, ¿no? Muy bien. Creo que Ollanta prácticamente era radicalista. Radicalista, ya, muy bien. Vamos a estudiar eso entonces. Ya, mira. Bien. Elecciones del 2006. Acabó el gobierno de Alejandro Toledo, también un gobierno en la parte social, un desastre. Andahuaylazo, el Arequipazo, protestas por todo el Perú ante el gobierno de Toledo y después los enormes casos de corrupción. ¿Eh? Muy bien. Mira, Alan García sabía lo que yo te acabo de decir. Que nadie volvería a comer el mismo plato que le hizo a mal, ¿sí o no, chicos? Te pregunto, ¿tú crees que las personas mayores que vivieron y padecieron la crisis que provocó Alan García, ¿tú crees que esas personas van a votar por Alan García? No. No, ¿Cómo? pero, ¿Cómo? o sea, el Perú siempre es eso del mal menor, ¿no? Así es, pero un momentito, mira. Pero su mal fue tremendo. Así es. Esas personas que vivieron en el gobierno de Alan García no iban a votar por Alan García. Entonces, Alan García, ¿a quién tiene que apuntar? ¿A convencer a los que vivieron en su gobierno o a los que no vivieron en su gobierno? A juventud. Porque no vivieron en su gobierno. Claro, tenía que convencer a los jóvenes. Han pasado 15 años, ya algunos ya serán mayores. Claro, bueno, han pasado más de 15 años, ¿ah? Han pasado en realidad 21 años desde el gobierno de Alan García, del 85 al 2006. ¿Cuántos años son? 21 años, claro que sí. Ya hay muchos jóvenes, nueva generación, que no ha vivido el gobierno de Alan García, que no está enterada de lo que hizo Alan García. Y esa población joven
fueron los que llevaron al poder a Alan García una vez más. Es decir, a Alan García no le importó la gente mayor adulta que había vivido su gobierno, porque sabían que esos adultos no van a votar por él, a menos de repente unos cuantos. Pero los que no han vivido en su gobierno, a ellos Alan García sí los puede convencer, a la juventud. A esa juventud que no ha prestado atención en la clase de historia, ¿no? A esa juventud que no le ha interesado estudiar historia, a esa juventud que apagaba su cámara en la clase de historia, que no prestaba atención al profesor Javier Gómez cuando hablaba del gobierno de Alan García, ya, a esa juventud Alan García apuntó y dijo, bien, a ellos los vamos a engañar, a ellos los vamos a convencer. Claro, ¿no? ¿Tú no crees que es una buena estrategia política? Es una excelente estrategia política, muy inteligente, Alan García. Las personas que nacieron justamente en el año de su gobierno ya tendrían edad para votar. Eran bebés o niños muy Eran pequeños. bebés, claro, recién nacían, pues imagínate. Y si siguen vivos, estarán a salvo. Claro. Entonces, es una excelente estrategia política. Mira la inteligencia, la viveza de Alan García. Vamos a convencer mejor a los que no vivieron en mi gobierno. Ellos que no saben de la historia, que no les interesa estudiar historia, no, bueno, a ellos hay que engañarlos, pues. Entonces, ¿te das cuenta la importancia de la historia? ¿No? La historia es importante para estar preparados en el futuro, ¿no? Como yo te dije, la primera clase de historia, cuando los conocí el primer día, ¿no? Que enseñé a ustedes en este año, ¿qué les dije? La historia sirve para comprender el pasado y solucionar los problemas del El presente y prevenir en el futuro. Así es, para solucionar los problemas del presente y para proyectarnos hacia el Futuro. hacia el futuro. Mira, la historia es valiosa. Profesor, pero la historia me aburre, muchos nombres, muchos datos, muchas obras, muchos acontecimientos. Bueno, sí, la historia es complicadita, un poquito aburrida a veces, ¿no? Pero hay que entender lo esencial nada más. No hay que memorizar, ¿no? Sino hay que entender la esencia de las cosas. Eso es lo importante. Entonces, mira, pues Alan García apuntó a convencer a todas estas personas que no, pues, estaban enteradas de la historia, que no se habían dado cuenta la peor crisis económica de la historia se vivió en el primer gobierno de Alan García. Y a veces la juventud, ¿cómo es la juventud? La juventud es rebelde, ¿no? No me importa, yo no le hago caso a mis padres, ¿no? No me interesa, yo no le hago caso a nadie, ¿no? Yo creo que él es el candidato, voy a votar por él, ¿no? Así es a veces la juventud. Muy bien. Alan García va a competir en primer lugar contra Lourdes Flores Nano, del Partido Cristiano, y Alan García la va a acusar a Lourdes Flores Nano, va a decir, ¿no? En su discurso, porque tú sabes que Alan García es un gran ¿qué? Orador. Es un gran orador, es un maestro para la oratoria, Alan García. Alan García, tú escuchabas a Alan García de verdad y te convencías por él. Era tan buen orador Alan García que tú lo escuchabas y realmente te convencía, porque hablaba con sentimiento y tenía una inteligencia tan grande que podía improvisar Que se discursos. suicidó. Ah, que al final Una terminó. inteligencia tan grande que podría robar. Claro, una magnífica inteligencia que terminó saqueando el Perú. Muy bien. Ya Alan García pues hablaba, ¿no? Y le decía a las juventudes, porque a ellos apuntaba, a las juventudes le decía, ¿por qué van a votar por Lourdes Flores? Si Lourdes Flores es la candidata de los ricos, Lourdes Flores es la candidata de las clases altas. Al cambio, yo estoy con los pobres. Yo estoy con la gente de a pie, con los ambulantes. Yo soy como ustedes. Yo comprendo su pobreza. Yo comprendo sus problemas. Mientras nos ve de su mansión. Ah, desde su mansión, ¿no, Christopher? Desde su mansión comprende, ¿no? La pobreza, ¿no?
Desde su mansión, Alan García comprende los problemas del pobre, de la población, ¿no? Así es, ¿no? Muy bien. Bueno, Alan García así le hablaba a las juventudes y la juventud decía, claro, pues, ¿cómo vamos a votar por una pituca, ¿no? ¿Cómo vamos a votar, pues, por una millonaria, ¿no? ¿Cómo vamos a votar por una persona que tiene mucho dinero? Ella va a gobernar para las clases ricas, para las clases dominantes, ¿no? Y después cuando veían a Ollanta que Ollanta pues obviamente era más popular que Alan García. Ollanta pues es mucho más populacho, ¿no? Llega más al pueblo, llega más a la población. Imagínate a Ollanta como un castillo de la época. Algo así. Ollanta era igualito al profesor Castillo en la época. Era muy parecido en la época. Porque en este momento Ollanta también tenía un discurso que decía, vamos a cambiar las cosas, vamos a mejorar el Perú tiene que ser de los peruanos. Y ese discurso también convencía a la población. Pero ¿qué decía Alan García? Le decía a las juventudes, ¿cómo pueden votar ustedes por un radical? ¿Cómo pueden votar ustedes por un extremista chavista? Si Ollanta Humala gobierna, va a convertir al Perú en Venezuela y va a provocar la crisis que hay en Venezuela acá en el Perú. Profesor, No ¿está voten. diciendo el discurso de Castillo, el discurso de Ollanta? De Alan. Perdón, estoy diciendo el discurso de Alan. Alan decía lo siguiente, no voten por Ollanta Humala porque Ollanta es un radical extremista chavista y va a convertir al Perú en Venezuela. ¿Qué significa chavista, chicos? ¿Qué significa chavista? Que es seguidor de Hugo Chávez. Chávez. ¿Y quién era Hugo Chávez? Un dictador. El presidente de Venezuela. ¡Suelta! Claro, el presidente de Venezuela. Por eso Alan García le decía, Ollanta Humala es un chavista, va a dejar al Perú como Venezuela. Él es un radical extremista. Hugo Chávez está financiando la campaña de Ollanta Humala. Eso decía Alan García. Y las juventudes con miedo no decían, claro, no votemos por Ollanta Humala porque ese es un extremista y va a dejar al Perú como Venezuela con crisis económica. Chicos, ¿quién quiere una crisis económica? Lo peor que tú le puedes decir al pobre es que va a haber crisis económica, pues pobre. muchachos. Claro, pues lo peor que le puede decir al pobre es que va a ser más pobre, muchachos. Entonces las juventudes con temor decían, no vamos a votar por Ollanta Humala, porque Ollanta Humala es un extremista y nos va a dejar como Venezuela, ¿no? Después Ollanta Humala se va a convertir en el presidente, ¿eh? No te confundas, ¿eh? Después Ollanta Humala, ni bien acaba Alan García, Ollanta Humala se convierte en presidente. Entonces miren la estrategia política de Alan. Primero le dice a las juventudes que Lourdes Flores es una millonaria que va a gobernar para los ricos, y luego le dice a las juventudes que Ollanta Humala es un extremista que va a dejar al Perú pobre. Entonces, ¿qué decía Alan García de sí mismo? Alan García decía, La verdadera solución. así es, yo tengo la verdadera solución. Yo no voy a gobernar ni para los ricos, ni voy a dejar al Perú pobre, porque yo soy un candidato responsable, ¿no? Así decía, yo soy un candidato responsable. Es cierto, decía Alan García. Mira lo que decía Alan García. Es cierto, es cierto. Yo me equivoqué en mi primer gobierno. Hice las cosas mal y provoqué una pequeña crisis. Lo lamento, pido disculpas a todo el pueblo peruano, pero hoy en día ya tengo muchos más años y he madurado. Y hoy soy un candidato responsable. Así que voten por mí, porque yo tengo la verdadera solución. Yo tengo la solución para que el Perú sea un país grande,
próspero y rico, ¿no? Eso decía Alan García. Y las juventudes que miraban a Ollanta Humala y veían a un Hugo Chávez, a un chavista que podía dejar al Perú pobre, y veían al otro lado a una Lourdes Flores que era la candidata de las clases altas, porque verdaderamente Lourdes Flores era de las clases altas, y en el medio veían a Alan García, que no era ni como Ollanta ni como Lourdes Flores, Era pero peor. que era peor que ellos dos. Muy bien. Y cuando tú sabes, cuando hay elecciones, ¿quiénes están detrás de las elecciones? Ustedes, los ¿Quiénes están partidos. detrás de las elecciones? Las grandes, Empresas. claro, pues muchachos. Las grandes empresas también quieren un candidato que les favorezca a ellos. Es prácticamente como si ellos eligieran el próximo presidente. De alguna u otra manera, así es. Claro, las grandes empresas también quieren un presidente que les convenga. A las grandes empresas no les conviene un presidente que le dé más derechos laborales a los trabajadores, porque eso significa menos ganancia para las empresas. A las grandes empresas no le conviene un presidente pues que reconozca derechos sociales, porque eso es menos dinero para las empresas, menos ganancia. Pero las empresas necesitan a un presidente que mantenga contenta a la población sin darles derechos y sin solucionarles los problemas y que a la vez beneficie a las empresas. Lourdes Flores no mantenía contenta a la población porque siempre se le veía como una candidata de la clase. ¿Qué clase? De la clase alta. Ollanta Humala mantenía contenta a la población, pero no beneficiaba significativamente a las empresas. Entonces, el mejor candidato para las empresas, ¿quién era? García. Alan García. Él era el mejor candidato, porque él mantenía contenta a la población sin darles ningún derecho. Sin darles ningún derecho. Y a la vez Alan García va a beneficiar a las grandes empresas, a los grandes empresarios, a las grandes empresas. Y de ahí vamos a ver los escándalos de corrupción de Alan García con las empresas, para que, bueno, te convenzan, ¿no?, del poder que tienen las empresas en un país. Muy bien. Los resultados en primera vuelta: Ollanta Humala gana la primera vuelta, gana con un 30.6%, Alan García queda segundo con un 24.3%, y Lourdes Flores queda tercera con un 23.8%. Para la segunda vuelta electoral, Alan García va a ganar, ¿no? ¿A quién crees que le dio sus votos Lourdes Flores? ¿A Ollanta o a Alan? A Alan, obviamente. Alan. Porque Obviamente, ¿no? ella quería prácticamente beneficio para las empresas y no le importaba el precio. También, ¿no? Entonces Lourdes Flores le daba su apoyo a Alan García y otros candidatos también. Alan saca el 52.6% y Ollanta Humala saca el 47.4%, ¿no? Ollanta Humala pierde estas elecciones y Alan García juramenta como presidente del Perú. ¿Qué te parece? Tenemos como gobernante a una joyita, a una verdadera joyita. Ah, muy bien, excelente. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Todo bien? Todo ok, muy bien. Listo. A ver, no tengo celular, chicos, les comenté. ¿Alguien me puede decir qué hora es, por favor, exactamente? 11:16, profesor. 16. 11:16, muy bien. Tenemos 15 minutos entonces para acabar con estas tres partes: economía, sociedad y política. A ver, en la parte económica no va a cambiar nada. No va a cambiar nada. En la parte económica no va a cambiar nada. Este gobierno sigue manteniendo las políticas neoliberales, sigue manteniendo la política neoliberal que se estableció en la Constitución de 1993. ¿Durante qué gobierno? Durante el gobierno de Fujimori.
durante el gobierno del Fujimori, llamado el Fujimorato. Este neoliberalismo permitió el crecimiento macroeconómico del Perú. El PBI, ¿alguien sabe qué es PBI, chicos? El ¿Tu PBI, profesor? Sí, tu profesor de Producto economía. Bruto Interno. Ya, muy bien, excelente. Chicos, una consulta, hay algo que todavía tengo una duda con ustedes. ¿Ustedes llevan curso de economía? No, No, profesor, profesor, pero no. yo sí suelo escuchar, saber de eso. Ah, ok, entonces ustedes no llevan curso de economía. Cuando yo estaba en el colegio, desde primero de secundaria, llevábamos curso de economía, llevábamos Bueno, pues aquí filosofía. hay texto. Ah, muy bien. ¿Desde sexto? Aquí hay Profesor, texto. yo llevé esos cursos aparte. Aparte es de economía y psicología. Desde el Ah, próximo año ya sea economía. verdad, pues ustedes son sexto, ya me estoy confundiendo de nuevo. Siempre pienso que ustedes son más grandes, siempre pienso que ustedes están en segundo o tercer año. ¿Por qué? Porque yo trabajo el mismo libro de ustedes con tercer año, es decir, ustedes hacen exactamente lo mismo que tercer año, bueno, en historia y en cívica. No sé si en los demás cursos hacen lo mismo. Pero tercer año tampoco lleva economía, así que no creo que lleven hasta quinto de secundaria, más o menos, aproximadamente. Pero bueno, economía es muy importante. ¿Qué es el Producto Bruto Interno? Mira, el Producto Bruto Interno, te voy a enseñar un poquito de economía, ¿ya? Es la suma total de todo lo que se ha producido en el país en un año. Por ejemplo, si en el sector minero en el año se han producido 58 millones, si en el sector agroindustrial se han producido en el año 25 millones, si en el sector pesquero se ha producido al año 57 millones, ¿ya? Y así sucesivamente, la suma de todo lo que se ha producido al año en un país, supongamos que nos dé 2.200, 500 millones, supongamos que la suma de todo lo que se ha producido en un país nos dé 2.250 millones, la suma de todo lo producido ¿es el qué? Es el PBI. Es el Producto Bruto Interno. El PBI entonces es todo lo que se ha producido en un país. Se suma todo lo que se ha producido en el país. Y el PNI, el Producto Neto Interno, es la resta del PBI menos todo lo que se ha gastado. Ya bien, no quiero marearte con economía, pero simplemente para que me entiendan. El PBI es todo lo que se ha producido, la suma total. Si yo te digo que el PBI ha aumentado, ¿qué te estoy diciendo en otras palabras? ¿Qué te estoy diciendo? Si te digo que el PBI ha aumentado, te estoy diciendo que la producción en el Perú, aumentó. Aumentaron. Claro, aumentó. Por lo tanto, el dinero en el Perú ha aumentado o se ha disminuido. El dinero. Sí, estamos en el gobierno Bueno. Claro. disminuido. No. A ver, Ah, PBI. pero sí, es aumentado. Claro. PBI, la suma de todo lo que se ha producido. Si el PBI aumenta, aumenta también la producción. Y si aumenta la producción, ¿aumenta o disminuye el dinero, chicos? Aumenta el dinero. Aumenta el dinero en un país. Excelente. El PBI está creciendo. ¿Y cómo está creciendo el PBI? A 7.2% al año. Un desarrollo sostenido. Como aumenta el PBI, también tienen que aumentar las reservas internacionales.
¿Y qué es una reserva internacional? El dinero que el Perú guarda. La reserva internacional en el Perú aumentó a 47 millones de dólares. El Perú empezó a guardar 47 millones de dólares. Durante estos años también va a entrar en vigencia el TLC. ¿Qué es el TLC? Tratado de libre comercio. El Tratado de Libre Comercio. Y se había firmado un TLC durante el gobierno de Alejandro Toledo. ¿Con quién fue? Con los Estados ¿No? con los Estados Unidos de Norteamérica, y durante el gobierno de Alan García se va a formar TLC con Chile, China, Singapur, Canadá, Japón y Corea del Sur. Se van a formar nuevos TLC, nuevos tratados de libre comercio. Ya, muy bien. Entonces, en la parte económica estamos bien. No hay problema. Estamos bien en la parte económica. Muy bien. Antes de continuar con la parte social, una consulta, chicos. ¿Ya no se conecta a clase Jade? ¿Alguien sabe algo de ella, por si acaso, de Jade? Porque ya no la veo en ninguna clase. ¿No se conecta a ninguna clase? Ya no viene desde hace tiempo. Ok. ¿Ya no está en el colegio, entonces, saben, de repente se retiró del colegio? Ya, ok, ya. Tenía esa preocupación. ¿No, Jade? ¿Cuál era el apellido de Jade, por favor, me pueden decir? ¿Alguien sabe su apellido? Guaya. Jade Guaya. Muy bien, muchas gracias, Eli, ¿ya? Ya, es para preguntarle a la coordinación qué pasó con Jade, de repente está mal, ¿no? Ya, muy bien. Alguien escríbale, chicos, y pregúntele, Jade, ¿por qué ya no te conectas? Sus amigos, sus amigas del salón. Pregúntele, ¿no? Jade, ¿qué ha pasado? ¿Por qué no te conectas? Ya, muy bien. Bien, bueno, ya. Bien, entonces, como les venía comentando, se van a firmar TLCs, Tratados de Libre Comercio. Entonces, en la parte económica, vemos un gobierno estable, ¿no? En este año ya no van a haber crisis económicas. El problema está en la parte social. Acá está el problema. En la parte social, Alan García se presentó como un ser bastante impresentable. Vamos a ver. Ya, a ver, prendemos las camaritas, por favor, chicos, prendemos las camaritas, no nos olvidemos, ¿ya? Cámaras encendidas, por favor, excelente, María Celeste, muy bien. Ya, muy bien, prendemos las cámaras, bien. Ya, bien, Eric. Perfecto. En la parte social, este gobierno fue desastroso. Ya. Mira, Alan García va a presentar un artículo que se llama El perro del hortelano. El perro del hortelano. ¿Alguien sabe de qué trata este artículo? ¿Alguna vez lo ha escuchado en su vida? Este artículo llamado El perro del hortelano fue un artículo de tinte racista. Alan García decía en otras palabras, así en síntesis, lo siguiente. El problema que el Perú sea un país subdesarrollado es el problema de los indígenas. Es decir, por la culpa de los indígenas, el Perú es un país subdesarrollado. ¿Y a quiénes crees que se refería con indígenas Alan García? Alan García se refería a las personas que vivían en la selva, como indígenas. Esos indígenas tienen la culpa de que el Perú sea un país subdesarrollado. Así, de manera muy cruel y muy racista, hablaba Alan García de que los ciudadanos que viven en la selva, en Bagua, son seres de segunda clase, de tercera clase, son seres inferiores a nosotros, ¿no? Eso decía, ese discurso medieval, ese discurso del siglo XVIII, ese discurso tan viejo y tan racista, discriminatorio, lo tenía nuestro presidente. Imagínate. Eso, ¿sabes qué me hace recordar?
me hace recordar a Rufino Echenique, que cuando lo hablamos yo te dije, por favor, nunca te olvides de este gobernante, porque en el gobierno de Alan García lo vamos a volver a mencionar. ¿Qué hizo Rufino Echenique? Rufino Echenique, cuando gobernó en el año 1800 y tantos por allá, hace muchísimo tiempo atrás, hizo lo siguiente. Aprobó la ley de inmigración alemana. ¿Te acuerdas por qué aprobó la ley de inmigración alemana? ¿Por qué trajo alemanes Para al que Perú? vengan aquí y sean los voluntarios de Lima. Ya, porque Rufino Echenique creía que los alemanes eran superiores ¿a quiénes? A los indígenas. A los indígenas. Y ustedes saben que nosotros somos los descendientes de los indígenas, ¿no? Los indígenas son las personas que vienen de la sierra, en otras palabras. Solo que en ese momento se le decía indígena. Ahora ya no se le dice indígena, ¿no? Pero ahora se le dice discriminatoriamente, ¿cómo se le dice? Serrano. ¿Qué más se le dice? Cholo, ¿no? Se le dice serrano, cholo, ¿no? Nativo, nativo también le dicen, ¿no? Claro, nosotros somos descendientes de ellos, ¿sí o no, muchachos? ¿De dónde son nuestros padres? Nuestros padres vienen de Huancayo, ¿no? De esos lugares, ¿no? Vienen de esas zonas. Claro que sí, ¿no? A menos pues que de acá seamos descendientes de europeos, extranjeros, ¿no? Pero no, nosotros somos descendientes de las personas que provienen de la sierra. Rufino Echenique creía que los alemanes eran superiores a los que vivían en la selva. Y mandó a los alemanes en la selva a que se mezclen con las mujeres, sean por violaciones, abusos sexuales, y embaracen a las mujeres de la selva para que nazcan niños alemanes o niños con facciones alemanes en el Perú. Y así supuestamente el Perú iba a salir del subdesarrollo. Se iba a convertir en un gran país. Te pregunto, ¿eso pasó? ¿El Perú se convirtió en un gran país después de eso? No, señor. No pasó, señor. El Perú se mantuvo igualito. La verdadera culpa no fue de los indígenas. ¿De quiénes fueron? De los criollos, más bien. De por qué el Perú estaba como estaba. ¿Te acuerdas en la guerra contra Chile? ¿Quiénes defendieron al Perú en la guerra contra Chile? No. En la campaña de la Breña con Andrés Avelino Cáceres, ¿quiénes luchaban en el ejército de Cáceres? ¿Indígenas? Los indígenas. Ellos defendieron Lima. Ellos defendieron el Perú. Y más bien, ¿qué hacían los criollos? Mariano Ignacio Prado, ¿qué hizo? Se llevó el dinero, nunca más volvió. Nicolás de Piérola, ¿qué hizo? Pactó con Chile y dejó el poder. ¿Qué hicieron los demás? Lizardo Montero traicionó al Perú, no quiso luchar contra Chile. ¿Qué hizo Miguel Iglesias? Firmó un tratado humillante para el Perú. Los criollos. De la misma forma, hoy en día, Alan García viene a hablar que los indígenas son la causa del problema. Que ellos son la causa del problema. Lo que pasa es que detrás de esto habían intereses. ¿Por qué? Pasaba que las empresas norteamericanas querían apoderarse del territorio de Bagua. Y en Bagua habían poblaciones viviendo. Y para que los norteamericanos se apropien del territorio de Bagua, ¿qué tenían que hacer, muchachos? Tenían que desalojar a todos los que vivían en Bagua, ¿sí o no? ¿Tú crees que las personas van a dejar su territorio así por así? Si mañana viene una empresa norteamericana y quiere quedarse con todo Huaycán y a ti te quieren botar a otro lado y quitarte tu casa, ¿tú lo permitirías? O sea, tu familia, tus padres lo permitirían, la casa que construyeron con tantos años, con tanto sudor, con tanto esfuerzo. Yo creo, muchachos, que nadie lo permitiría. Los de Bagua no lo permitieron. ¿Y qué van a hacer los de Bagua? ¿Qué es lo que le quedan a Bagua, a los de Bagua, si los norteamericanos quieren quitarle su territorio? ¿Qué es lo que les queda? Si el gobierno ya autorizó que les quiten su territorio, si Alan García ya autorizó que les quiten su territorio, ¿qué es lo que le queda a la población de Bagua? Lo único que le queda es protestar, luchar. Y convocaron una gran protesta social llamada El Baguazo. El Baguazo.
El baguazo fue un problema que va a estallar entre la población de Bagua, el Estado peruano y una empresa norteamericana. El objetivo era desalojar a los de Bagua. Los de Bagua se resistieron y lucharon y defendieron su territorio. Como todos lo haríamos, defenderíamos nuestra casa, ¿sí o no? Todos defenderíamos nuestra casa que tanto sudor nos ha costado construir, ¿sí o no? Muy bien. Ya, esta lucha en Bagua generó, según las cifras oficiales, 33 muertos y un desaparecido. Si tú vas al pueblo de Bagua y preguntas cuántos muertos hubieron, ellos te van a decir cientos. Murieron cientos de personas. Y muchas de esas personas fueron incineradas. ¿Qué significa que fueron incineradas? Que fueron quemadas, fueron desaparecidas. Su resto, su polvo, su ceniza fueron tirados. ¿Y cómo se sabe eso? Porque después se encontraron cráneos. Sabes que los cráneos no se desintegran así por así. No. Según las cifras oficiales, solamente fueron 33 muertos, pero si tú vas a Bagua, los de Bagua te van a decir, no, eso es falso. Acá murieron cientos de personas, y muchos de los que murieron fueron desaparecidos y fueron incinerados, quemados, y sus cenizas fueron tiradas, esparcidas. Y desapareció una persona. Terrible el baguazo, una de las más grandes protestas sociales que va a estallar en el Perú durante estos años, durante el nuevo siglo, en el año 2009. Bueno, se va a construir también el Metropolitano durante este gobierno. Ya, alcalde de Lima era Luis Castañeda Arlocio, llamado El Mudo, otro gran corrupto, con su famosa frase, roba pero hace obras. ¿No? Robaba, pero no interesaba porque hacía obra, ¿no? Mira qué chistoso, ¿no? Muy bien. Se construye el Metropolitano y después de más de 20 años se termina de construir el Metro de Lima, el tren eléctrico de Lima, ¿no? Línea 1. Se termina de construir el tren de Lima. ¿Cuándo se empezó a construir el tren de Lima? En el primer gobierno de Alan García. Y recién se culminó ahora en su segundo gobierno. ¿Ok? Y tú sabes que hoy en día están construyendo la línea 2, ¿no? Tú sabes que hoy en día están construyendo la línea 2 de Lima. Imagínate, si la línea 1 se demoraron casi 20 años, ¿cuántos años crees que demorará la línea 2? Y no es porque se demore tanto, sino que se demora por dejadez, ¿no? Porque abandonan la construcción, porque roban en plena construcción, etcétera, ¿no? Muy bien. Y durante estos años también ocurre el terremoto del año 2007 que destruyó Pisco. En el año 2007, chicos, ustedes creo que todavía no nacían, ocurrió un gran terremoto. Bueno, no fue el más grande terremoto, pero fue un fuerte terremoto que destruyó la ciudad de Pisco. En la parte política, después de años, Pisco no se llegó a reconstruir. Si tú vas hoy en día a Pisco, tú vas a ver que Pisco no está todavía reconstruida. Hay parte de Pisco que todavía han quedado demolidas, que han quedado todavía destruidas, que todavía no han sido destruidas. El año pasado, el 2020, en plena pandemia, yo fui a Pisco por un par de días y Pisco tenía todavía zonas destruidas. La iglesia todavía faltaba construir, la plaza todavía estaba dañada, ¿no? Hasta el día de hoy, mira, no se reconstruyó a Pisco. El Perú durante estos años, mira lo terrible que te voy a decir, ¿ah? El Perú durante estos años pasó a convertirse en el primer productor de cocaína. No en Sudamérica, no en toda América, sino en todo el mundo. En todo el mundo. El Perú pasó a convertirse en el primer productor y exportador de cocaína en todo el mundo. El Perú es un país de narcotraficantes. ¿Qué cosas, muchachos? Y estando acá en el Perú, la DEA, que es la agencia norteamericana para combatir el narcotráfico, imagínate, el Perú se convierte en el primer productor de cocaína del mundo, imagínate. Es decir, acá en el Perú estaban los más grandes productores de la cocaína. Y también, durante el gobierno de Alan García, aparece la versión de los Vladivideos de Alan García. Eso se llaman los petroaudios.
¿Te acuerdas que te dije al principio que las empresas apoyaron a Alan García? ¿Te acuerdas? Ya, acá está. Acá está, pues, muchachos. ¿Qué son los petroaudios? Fueron llamadas telefónicas que fueron grabadas y que cuando escucharon y se hicieron públicas esas llamadas telefónicas, nos dimos cuenta del gran escándalo de corrupción del gobierno de Alan García. Alan García negociaba con las empresas petroleras vender territorio, dar territorio a cambio de la corrupción, muchachos. Al cambio de la corrupción. Los famosos petroaudios. La versión de los Vladivideos en el gobierno de Alan García se llaman los petroaudios, muchachos. Hay mucho más por hablar de lo que pasó en este gobierno. En síntesis, un gobierno donde hubo un crecimiento económico, pero que por ese mismo crecimiento económico se provocaron problemas sociales. Caso El Baguazo. ¿No? Terremoto en Pisco, nunca se llegó a reconstruir todo Pisco a pesar del gran crecimiento económico. ¿Para qué hay un gran crecimiento económico si ese crecimiento no favorece al peruano, sí o no, chicos? ¿Para qué, no? Mínimamente se hubiera reconstruido Pisco. Durante el gobierno de Alan García, el Perú se convierte en el primer productor de cocaína y fue un gobierno corrupto también. Un gobierno corrupto que negociaba con empresas no el beneficio de los peruanos, sino el beneficio del mismo señor Alan García. El beneficio de él, sus allegados, su partido político. No negociaba con las empresas que venga con una empresa y construya un gran colegio moderno. No negociaba con las empresas que venga al Perú y construyan grandes hospitales. Sino negociaba cuánto le iba a dar a Alan García para que se robe el dinero. Tiempo después, Alan García va a ser denunciado, enjuiciado, y justo cuando va a ser sentenciado, condenado, llevado a prisión, Alan García decide, ¿qué decide? Suicidio. Suicidarse. Justo cuando va a ir a la cárcel, justo cuando va a pagar por todo lo que hizo en su primer gobierno y por todo lo que hizo en su segundo gobierno, Alan García decide quitarse la vida. Y se quitó la vida Alan García y nunca fue a la cárcel. Nunca fue a la cárcel. Ya, muy bien, muchachos, que así acabamos un periodo más de la historia del Perú. La siguiente clase veremos el gobierno de Ollanta Humala y veremos si es que Ollanta Humala realmente nos convirtió en Venezuela, como decía Alan García y Keiko Fujimori. Ah, muy bien. ¿Alguna duda hasta acá, muchachos? ¿O todo está bien? Muy bien. Veamos el siguiente video acerca del Baguazo, conocer a los responsables de Bagua, nada más, ¿ya? Muy bien. A ver, un minutito, un minutito. A ver. A ver, un minutito, voy a compartir acá la pantalla. Minuto, minuto. A ver. Listo, veamos por acá, ¿ya? Vamos a ver en este video a los... Uy, me olvidé de compartir con audio. A los responsables del Baguazo. Responsables del Baguazo. Ya, prestamos atención, ¿ya? 3, 2, 1, ya, a ver. El Baguazo es un conflicto social de índole ambiental, económica y cultural que retrata la fractura más estructural de los últimos 50 años en Perú entre los pueblos originarios amazónicos y el Estado peruano histórico. Este último reestructurado por la Constitución de 1993, hace 25 años, del dictador hoy preso Alberto Fujimori. Los sectores del conflicto fueron, de una parte, la nación Abojún Huampis, que salió a defender su derecho a la consulta previa, libre e informada, su derecho a vivir en un ambiente sano y equilibrado, y a exigir el respeto de su modelo de desarrollo y de vida. Y de otra parte, el Estado peruano,
en el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. En el Ejecutivo, encabezado por Alan García Pérez, presidente de la República, quien habría dado la orden de desalojarlos a sangre y fuego. Yehude Simón Munaro, presidente del Consejo de Ministros, quien consintió la orden. Mercedes Cabanillas, ministra del Interior, quien ejecutó la orden. Michael McKinley, embajador de los Estados Unidos en Perú, quien condicionó la viabilidad del Tratado de Libre Comercio al desalojo a sangre y fuego. Mercedes Araoz, ministra de Turismo y Comercio Exterior, quien fue la voz del embajador estadounidense en el gabinete Simmons. Antero Flores Araoz, ministro de Defensa, quien llevó a cabo los estados de emergencia y los toques de queda. En el Legislativo, la figura inexorable de Velázquez Quesquén, presidente del Congreso del Perú, quien bloqueó toda salida dialogada de ese conflicto en el mismo seno del Parlamento. Y en el Judicial, la Judicatura, específicamente la Fiscalía de la Nación, Peláez Bardales, fiscal de la Nación, quien convirtió ese órgano constitucional autónomo en una mesa de partes del gobierno de Alan García para perseguir a todos los opositores políticos inmersos en el conflicto. Pero por sobre ambas partes, el poder económico de origen nacional o transnacional, que era quien finalmente estaba detrás de ese tipo de decisiones que precipitaron una decisión tan abrupta por parte del Ejecutivo contra la nación Aguajún One Piece. Las causas del baguazo se originaron por una filosofía económica que se estableció durante el segundo gobierno de Alan García, la filosofía del perro del hortelano, mediante la cual se exigía la unanimidad a favor de un liberalismo económico a ultranza que no respetaba la diversidad cultural, no respetaba la diversidad de pensamiento, no respetaba la diversidad incluso en la forma de administrar la propiedad de los peruanos en el Perú. Con dicha filosofía, el gobierno de Alan García intentó flexibilizar el territorio indígena para que pueda ser privatizado hacia el capital nacional o el capital transnacional, sin respetar la consulta previa, ciertamente. Por eso es que usa abusivamente la fuerza pública en la carretera Belaúnde-Terry, que es la conexión entre el oriente y la costa del Perú para el traspase de bienes y servicios de lo que se produce en la zona, sin importarle nada, habiendo, de acuerdo a las cifras oficiales, 33 fallecidos y cientos de heridos, y de acuerdo a cifras no oficiales que hasta el día de hoy en la misma ciudad de Bagua, en Utcubamba, en Jaén, en San Ignacio, en Condorcán, que se sigue diciendo, más muertos, desaparecidos, incinerados, etc. A 10 años del baguazo, ¿qué hemos aprendido? Bueno, muy bien, ¿no? Entonces, miren lo que estamos hablando acá, el baguazo entonces fue un conflicto entre la nación Aguajún One Piece, ¿no? Que era una comunidad desarrollada en Bagua, que tenía miles de habitantes, contra el Estado peruano y las empresas norteamericanas. Acá avaladas las empresas norteamericanas por el embajador de Estados Unidos. ¿Cuál era el objetivo? Desalojar a todos los de Bagua. Desalojar a todos los de Bagua, mandarlos a otro lado. ¿Cómo vas a desalojar a una persona de su casa? ¿No? Eso es algo insólito, muchachos. Muy bien. Vayamos al libro, rápidamente, para avanzar el libro. Nos quedan unos cuantos minutos. Uy, a mí me quedan unos 10 de batería. Ojalá me alcance el libro. Página del libro, a ver, por favor. A ver. Ahí está. Página número 210. 210. Página 210. A ver, libro abierto, por favor. Vamos, Paolo, Eric, Juan Eduardo, Karen, Renzo, libro abierto. Ya, página 210. Trabajamos de la misma manera, ¿ya, chicos? Resolvemos la retroalimentación en 5 minutos. Me envían sus respuestas, ¿ya? Para que tengan nota de esta clase. Empezamos a ver 11:47 hasta las 11:52. Empezamos a trabajar, chicos. Ya me envían, por favor, las respuestas de su libro, página 210. Retroalimentación, para que tengan nota.
De la 1 a la 4. Ya, vamos, vamos. Excelente, Christopher, muy bien. Me envían sus respuestas hasta las 11:52 tienen. Vamos, mandamos, por favor. Muy bien, Juan Eduardo, perfecto. Leer bien, por favor, dice, ¿por qué delitos fue sentenciado Alberto Fujimori? No cuáles quedaron pendientes. ¿Ah? Hay que leer bien, ¿ah? Muy bien, la 4, excelente. Muy bien, Valerie. Bien, Johan. A ver, un minuto más. Ya, ahora sí, Renzo. Ahora sí está bien la 3. Muy bien. Dar mis respuestas. A ver. A ver.
Sí, está bien, Christopher, muy bien. Muy bien. Hasta las 11:53 me envían sus respuestas para que tengan nota. Ya más allá de las 11:53 no hay nota. De abajo, ¿no? Así es. Muy bien. Ok. Listo, a ver. 11:53. Profesor, ¿están bien mis respuestas? A ver, sí, Renzo, excelente. ¿Quiénes participaron en la segunda vuelta electoral? Bueno, eso es muy fácil, ¿no? A Alan ver, García y Iván María Tumán. García. Alan García y Ollanta Humala-Tazo, ¿no? Muy bien. ¿A qué organización terrorista perteneció Lori Berenson? MRTA. Movimiento Revolucionario Tupac Amaru. Excelente, muy bien, muy bien. ¿Cuáles fueron los casos por los que fue condenado Fujimori? Bueno, fueron muchos, ¿no? Lo que la mayoría escribió está muy bien. Vamos a poner lo Sobornar a siguiente. funcionarios. Así es, sobornar los Violar funcionarios. secreto de comunicaciones y por comprar una irregular de medio de comunicación. Así, vamos a poner entonces casos de corrupción y violación de derechos humanos. ¿Ya? De derechos humanos. Muy bien. Ya, lo que tú has puesto así largo está muy bien. Ya, así tiene que estar en tu libro. ¿Cuáles fueron las cumbres mundiales que se realizaron en el Perú? La reunión de jefes de América Latina y el Caribe, junto a los jefes de la Unión Europea, y también se celebró acá la reunión del APEC. Asia Pacific Economic Corporation. Así es. El día de mañana vamos a estudiar justamente sobre la APEC. ¿Qué fue la APEC? ¿Ya? Muy bien, respuestas de la retroalimentación. Muy bien, felicitaciones a todos los que han mandado. Ya, chicos, me quedan unos cuantos segundos, perdón, me queda solamente unos 10% de batería. Ya en un momento ahorita se me va a apagar mi laptop. Como les comentaba, no tengo luz en mi hogar y no tengo celular para poder conectarme. Felizmente me ha alcanzado toda la clase, la verdad pensé que no me iba a alcanzar. Bien, vamos a hacer lo siguiente, ¿ya? Vamos a trabajar, ustedes van a trabajar en su casa la página 211 y 212, ya eso van a trabajar en su casa. Tarea, queda como tarea, ¿ya? Solamente eso. Tarea, página 211 y 212. Ya lo envías, por favor, a mi correo. Se envía el correo. ¿Hasta cuándo? Hasta la próxima semana, un día antes de la clase. ¿Ya, chicos? Muy bien. Acá nos vamos quedando, chicos, antes de que se acabe la batería completamente y se me apague sin despedirme. ¿Ya? Cuídense bastante, chicos. Nos estamos viendo. Hasta la próxima. Mañana en la clase de cívica. Chau, chau. Nos vemos. Cuídense, cuídense. Nos vemos.